entró en el salón el más extraño personaje que se pueda imaginar. ¡Ah! Me había olvidado. Yo le mandé llamar ya. Es el arpista. El arpista invadió el lugar. Llevaba una camisa blanca bien almidonada, un sombrero pirí que mantenía en la penumbra su mirada y unas zapatillas de goma, de las que abrazan el pie en vez de ser las de entrededo. Él, alto, delgado, con piel tostada, maltratada por el sol del verano. Su bigote y barba desprolijos, al parecer usaba Bic amarillo. Sus labios se contraían en una sonrisa que dirigía a humildes y honestos. A nadie sonrió allí. Todos los presentes quedaron boquiabiertos, pasmados ante su alta figura y cautivados a la vez por su estrambótico atractivo. El desconocido avanzó sin apuro y dijo: Perdonen. El arpista tenía la voz muy aguda, lo que produjo algunas risas entre dientes. Una diputada, antes modelo, exclamó: Puede parecer un lindo morochón, pero tiene la voz de pito. Bueno, tengo problemas en la garganta, por eso soy arpista. O si no, iba a ser vocalista. Ahora escuchen, he venido a ayudarles. Uno de los suyos me comentó el problema que tienen. No suelo salir de mi casa. Solo en situaciones como estas decido dejar mi hogar momentáneamente. Yo soy capaz, mediante un encanto secreto que poseo, de atraer hacia mi persona a todos los seres que viven bajo el sol. Lo mismo da si se arrastran sobre el suelo que si nadan en el agua, que si vuelan por el aire o corran sobre la tierra. Todos ellos me siguen, como ustedes no pueden imaginárselo. Principalmente, uso mi poder con los animales y o cosas que más daño hacen, ya sean políticos, cuidacoches, estafadores, etc. La lista es larga. Los lugareños me conocen como el arpista de Vallemí. Señor arpista, interrumpió un senador con la mitad de una empanada metida en su boca. pero la idea es que los lleven. Digo, que les lleven a las latas a esconderse hasta que los manifestantes se calmen. Y no hacer lo que usted generalmente hace con las plagas. Tengo entendido, les hace desaparecer. Bueno, puedo hacer una excepción, solo por tratarse de la única salida para calmar los ánimos. En tanto lo escuchaban, el presidente y su comitiva se dieron cuenta de las largas y afiladas uñas que tenía el arpista, como también las púas que usaba, como anillos en varios dedos. Sus extraños dedos se movían inquietos al compás de sus palabras, como si sintieran impaciencia por alcanzar y tañer el instrumento que acompaña todos sus días. El arpista continuó hablando así. Tengan en cuenta que soy hombre pobre, por eso cobro mi trabajo. El año pasado libré a los habitantes de una ciudad misionera de los motociclistas con roncadores. A otra ciudad del interior los libré de reggaetoneros que abusan con el volumen de sus equipos. Y así de varias especies que pululan en la actualidad. Ahora bien, si los libro de las preocupaciones que les molesta, me darían 500 millones de guaraníes y unos pedidos especiales. ¿En qué consisten esos pedidos? Les digo, 2 docenas de chipabarrero, pero las barrero de ruta 2, 3 kilos de mandí, 2 kilos de dorado y 3 de pacú. Todo del río Paraná. 2 prendas hechas de aopoy, 5 kilos de helado guaraní, 5 kilos de queso paraguayete e irete del Chaco, media docena de butifarra de Cacupé, 2 hamacas de San Miguel Misiones y eso nomás por ahora. 500 millones de guaraníes. Máximo 10 millones por ahí lo que le vamos a dar.
Y esos pedidos extra, no sé yo. Pedile a mi empleada, pedile. Esto respondió un integrante del Ministerio de Hacienda. Tenía un rostro marcado de prepotencia y altanería. El presidente interrumpió. Se le dará lo que pide y no se discute más. Poco después bajaba el arpista por la calle principal de Vallemí, actualmente invadida por vendedores ambulantes. Este motivo obliga a los peatones a circular por la calle. El arpista llevaba una fina sonrisa en sus labios, pues estaba seguro del gran poder que dormía en el alma de su mágico instrumento. Un amigo suyo se llegó hasta el lugar, lo agarró del brazo y en voz baja le dijo: ¿Qué harás, fornerón? Sabes bien que si no usas el arpa para el bien, va a mantener la uta. Tranquilo, Juan Carlos. De pronto el arpista se detuvo y empezó a ejecutar su instrumento, al tiempo que alzaba la vista y cerraba sus ojos, cegado por fuertes haces del sol del verano. Sus rajeadas eran tales que chispeaban como cuando se espolvorea sal sobre una llama. Arrancó 3 vivísimas notas del arpa. Al momento se oyó un murmullo lejano. Pareció a toda la gente de Vallemí como si lo hubiese producido todo un ejército que despertase en un mismo momento. Luego el murmullo se transformó en ruido y finalmente este creció hasta convertirse en algo estruendoso. ¿Y saben qué pasó? De todas partes empezaron a salir ratas de todos los tamaños, algunas ratitas, otras ratas gigantes y algunos que en el momento se convertían en ellas, pero quedaban con la cabeza humana. Inclusive familias enteras se lanzaron en pos del arpista, sin reparar en charcos ni baches. Padres, madres, tías y primos ratoniles, con sus tiesas colas y sus punzantes bigotes, totalmente encantados con los sones del arpista. Con todo esto, muchos de los ratones no soltaban sus zoquetes y salían con estos a cuestas. El arpista siguió tocando sin cesar, mientras recorría calle tras calle, y en pos iba todo el ejército ratonil danzando sin poder contenerse. Y así, bailando, llegaron las ratas al río, en donde fueron cayendo todas, ahogándose por completo. El presidente seguía de cerca todo lo sucedido y al percatarse del trágico desenlace, gritó a su secretario: Inmediatamente mande apresar al arpista. Ese no era el trato. El secretario estaba en shock. Sabía que el arpista podía encantar a cualquiera y de esa forma escaparse de cualquier cárcel. No hacía falta que se tatúe el plano de construcción de la penitenciaría en cuestión. Señor presidente, estamos con las manos atadas. Ya está hecho. No hay vuelta atrás. ¿Y cómo? No hay nadie que pueda detenerlo. Solo si usa su encantamiento para fines injustos, su don se vuelve contra él. Llame inmediatamente a todos los sabios del país y pídales que encuentren una solución. Debe haber algo para engañarle. Las políticas educativas fueron un fracaso. Realmente no las hubo. Eso desencadenó la fuga de cerebros en masa y no hay sabios presentes. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y la Orquesta Sinfónica Nacional de Grillos se hizo presente. El presidente y su secretario quedaron allí. No se sabe cómo ellos se salvaron de las notas del arpista. Algunos sostienen que fue para que den testimonio de ello y sientan el castigo que se puede dar.
Todos a su alrededor cayeron, nadie quedó, hasta el más crédulo sucumbió. Gran parte de la ciudadanía también. De hospitales salían, de bancos, financieras, de centros del tarot, ladrones de todas las clases sociales, corruptos de todos los colores, inclusive muchos que se presentaban como impolutos cayeron, y un gran etcétera. Pero las ratas, los animales que conocemos, quedaron en sus cuevas, otras en laboratorios, a lo que un científico resaltó. Aprovecho la oportunidad para homenajear a los ratones de laboratorio, que gracias a ellos se debe gran parte del desarrollo de la ciencia. Solo un par de entendidos aplaudió. El presidente seguía mirando el horizonte. En un momento clavó la mirada. Era un ratón humano. Uno solo logró escaparse. Era uno que nadó muy fuerte contra la corriente y pudo llegar a la otra orilla. Corriendo sin parar, fue a llevar la triste nueva de lo sucedido al país vecino, donde pidió asilo. Una vez allí, convocó a una reunión en el Palacio del Poder Perjudicial. Judicial, y contó todo lo sucedido. Igual les hubiera sucedido a todos ustedes. En cuanto llegaron a mis oídos las primeras notas de aquel arpa, no pude resistir el deseo de seguir su música. Era como si ofreciesen todas las golosinas que encandilaban a uno. Imaginaba tener al alcance todos los mejores zoquetes. Me parecía una voz que invitaba a tener tererupa cuando quisiese, a roer cuanto quería en fajos de billetes, a pasarme noche y día en eternos banquetes, y que me incitaba dulcemente una voz femenina. Anda, Cuando atrévete. recuperé la noción de la realidad, estaba en el río y a punto de ahogarme, como los demás correligionarios. Gracias a mi fortaleza me he salvado. Siempre tuve problemas de concentración luego, capaz eso es lo que me salvó. Los allí presentes le invitaron al sobreviviente que había recuperado su forma humana a pasar a un salón contiguo mientras ellos debatían. Señores, creo que esta persona representa una gran amenaza a nuestro país. Imagínense si el tal arpista nos visitara. Por eso, tomemos una medida urgente. Todos estuvieron a favor y nadie sabe el paradero de aquel ratón. Inclusive hablan de otros que se salvaron, se dispersaron por el mundo y nunca más volvieron a Vallemí. Había que ver a los habitantes de Vallemí. Cuando comprobaron que se habían librado de la plaga que tanto daño les había causado, echaron al vuelo las campanas de todas las iglesias, hasta el punto de hacer retemblar los campanarios. El presidente, que ya no temía que le arrastrasen ni el pueblo ni el arpista, parecía ahora un gran jefe dedicado a su pueblo. Daba órdenes para empezar inmediatamente a organizar todo. Vamos, que se verifiquen todas las pertenencias de los caídos y vean qué bienes mal habidos poseían. Así estaba hablando el presidente, muy ufano y satisfecho, hasta que, de pronto, al volver la cabeza, se encontró cara a cara con el arpista mágico, cuya figura campestre se destacaba frente al panteón, lugar en el que estaban festejando. Muchos no sabían lo que pasaba, pero los mismos estaban vociferando hurras. El arpista interrumpió sus órdenes al decirle: Creo, señor presidente, que ha llegado el momento de darme mis 500 millones y mis pedidos especiales. ¿500 millones? ¿Qué se pensaba? 500 millones. El presidente miró hoscamente al tipo extravagante que se los pedía, y lo mismo hicieron sus nuevos colaboradores.
En un par de horas ya tenían unos 100 y seguían al presidente tal perro guardián. ¿Quién pensaba en pagar a semejante vagabundo con pinta de campesino? 500 millones. ¿Y para qué querría un pobre tal suma? Por haber liberado a su ciudad de una plaga. Dijo el arpista. ¿Qué? ¿Que tú has ahogado a la plaga? Exclamó con fingido asombro la primera autoridad de Vallemí, haciendo un guiño a sus colaboradores. Ten muy en cuenta que nosotros tenemos nuestros lugares de trabajo cerca de la bahía y allí hemos visto con nuestros propios ojos cómo se ahogaba aquella plaga. Y, según creo, lo que está bien muerto no vuelve a la vida. No vamos a regatearte un trago de caña para celebrar lo ocurrido. Y también te daremos algún dinerillo para llenar tu bolsillo. Pero eso de los 500 millones. Como te habrás dado cuenta, lo dijimos en broma. Además, te podemos acusar de asesino. Hubo muchas pérdidas. 500 millones. Dale, denle unos 5 millones. El arpista, a medida que iba escuchando las palabras del presidente, transformaba su rostro y tensaba todos sus músculos. No le gustaba que le engañaran con palabras más o menos melosas, y menos con que se cambiase el sentido de las cosas. ¡Quirirí nomás, presidente! Exclamó el arpista. No me gusta discutir. Hizo un pacto conmigo. Cumplí. ¿Yo? ¿Un pacto contigo? Dijo el presidente, fingiendo sorpresa y actuando sin ningún remordimiento, pese a que había engañado y estafado al arpista. Los colaboradores del presidente declararon también que tal acuerdo no era cierto. El arpista advirtió muy serio. Cuidado, no sigan excitando mi cólera porque darán lugar a que toque mi arpa de modo muy diferente. Tales palabras enfurecieron al presidente. ¿Cómo se entiende? Bramó. ¿Piensas que voy a tolerar tus amenazas? ¿Que voy a consentir en ser tratado peor que un empleado de casa de adinerados? ¿Te olvidas que soy el presidente de Vallemí? ¿Qué es lo que te crees? El hombre quería ocultar su falta de formalidad a fuerza de gritos, como siempre ocurre con los que obran de este modo. Siguió vociferando. A mí no me insulta ningún vago como tú, aunque tenga un arpa mágica. Nada sos sin tu arpa. Se arrepentirán. Determinante el arpista. ¿Aún sigues amenazando, campesino Cashiain? Aulló el alcalde, señalando punzantemente a su interlocutor. Haz lo que querés y toca el arpa hasta que te revientes. El arpista dio media vuelta y se marchó. El presidente hizo lo mismo con los que le rodeaban. El arpista fue a una plaza cercana donde se encontraba gran parte de la población que siempre se manifestaba. Interrumpió al orador de turno y le sacó el megáfono. Queridos compatriotas, soy yo, el arpista de Vallemí. Liberé a su pueblo de la plaga que les amenazaba. ¿Vieron ustedes todo lo que pasó? Y ahora el presidente no quiere cumplir con el pedido que yo he hecho. Pido su colaboración y ayúdenme a hacer cumplir el trato al presidente. No quiero volver a usar el arpa para hacerle entender al presidente su deber. En ese momento, muchos gritaron hurras, otros afirmaban sin haber escuchado, y los del fondo empezaban a retirarse. Los líderes civiles allí presentes le dijeron al arpista que no pueden inmiscuirse en temas ajenos, y en aquel momento ya cosas más importantes estarían en tratamiento. Lo que pasa es que no podemos entrar y apoyarte ahora, pero sabes que contás con todo nuestro apoyo. Pasa que hay temas más importantes ahora y no queremos desviar la atención de las personas y es un tema muy personal tuyo también. El arpista no pudo entender la memoria flaca de todas aquellas personas. Muy a pesar suyo, se vio obligado a usar de nuevo su arpa.
Según cuentan, él se refugiaba en los bosques y en la tranquilidad de las siestas ejecutaba su instrumento. Las melodías que se desencadenaban hacían crecer más rápido toda la vegetación presente. Así salvaba hectáreas y hectáreas de bosques que fueron deforestados. Es por esto que no quería usar demasiado en otras cuestiones su instrumento, pero se veía obligado para mantenerse a sí mismo y a su familia, que ya estaba por los 9 hijos. A medida que usaba su arpa, menos eficacia tenía el encantamiento, como también solo él podía hacer nacer esas notas. Su instrumento era una extensión de su cuerpo. El arpista empezó a andar calles abajo. Vallemí estaba llena de colinas. Sin detenerse, ejecutó su instrumento del que sacó 3 notas. 3 notas tan dulces, tan melodiosas como jamás músico alguno, ni el más hábil, había conseguido hacer sonar. Eran arrebatadoras, encandilaban al que las oía. Se despertó un murmullo en Vallemí, un susurro que pronto pareció un alboroto y que era producido por alegres grupos que se precipitaban hacia el arpista, atropellándose en su apresuramiento. Numerosos piececitos corrían batiendo el suelo, menudos zuecos repiqueteaban sobre las losas, muchas manitas palmoteaban y el bullicio iba en aumento. Y como pollos en un gran gallinero, cuando ven llegar al que les trae su ración de cebada, así salieron corriendo de casas, mansiones, casitas, todos los inocentes niños, todos los muchachos y las jovencitas que los habitaban, con sus rosadas mejillas y sus rizos de oro, sus chispeantes ojitos y sus dientecitos semejantes a perlas. Iban tropezando y saltando, corriendo gozosamente tras del maravilloso músico, al que acompañaban con su vocerío y sus carcajadas. El presidente enmudeció de asombro y toda la ciudadanía también. Quedaron inmóviles como tarugos, sin saber qué hacer ante lo que estaban viendo. Es más, se sentían incapaces de dar un solo paso ni de lanzar el menor grito que impidiese aquella escapatoria de los niños. No se les ocurrió otra cosa que seguir con la mirada, es decir, contemplar con muda estupidez la gozosa multitud que se iba en pos del arpista. Sin embargo, el presidente salió de su pasmo y lo mismo le pasó a sus colaboradores, cuando vieron que el mágico músico se internaba por la calle principal camino al río, precisamente por la calle donde vivían sus hijos e hijas. Por fortuna el arpista parecía no querer ahogar a los niños. En vez de ir hacia el río, se encaminó hacia el sur, dirigiendo sus pasos hacia el alto cerro que se alzaba en las afueras de la ciudad. Tras él siguió cada vez más presurosa la menuda tropa. Semejante ruta hizo que la esperanza levantara los oprimidos pechos de los padres. Nunca podrá cruzar esa intrincada cumbre. Además, el cansancio le hará soltar el arpa y nuestros hijos dejarán de seguirlo. Mas he aquí que, apenas empezó el arpista a subir la falda de la montaña, las tierras se agrietaron y se abrió un ancho y maravilloso portalón. Pareció como si alguna potente y misteriosa mano hubiese excavado repentinamente una enorme gruta. Por allí penetró el arpista, seguido de la turba de chiquillos, y es así que el último de ellos hubo entrado. La fantástica puerta desapareció en un abrir y cerrar de ojos, quedando la montaña igual que antes. Pero atención, quedaba un niño fuera. Era cojo y no pudo acompañar a los otros en sus bailes y corridas. A él acudieron el presidente,
sus colaboradores, líderes civiles y algunos padres, cuando se les pasó el susto por lo ocurrido. Lo hallaron triste y cariacontecido. Como le retaron y le exigieron que se sintiera contento por haberse salvado de la suerte de sus compañeros, él replicó: Vae contento, peón de tabú. Perdí todas las cosas excelentes con que ahora se estarán recreando. También a mí me las prometió el arpista con su música si le seguía, pero no pude. ¿Y qué les prometía? Preguntó un padre curioso. Dijo que nos llevaría a todos a una tierra feliz, cerca de esta ciudad donde abundan los manantiales cristalinos y se multiplican los árboles frutales, donde las flores se colorean con matices más bellos, y todo es extraño y nunca visto. Allí los pitogües brillan con colores más hermosos que los de nuestros pavos reales. Los perros corren más que las avestruces de por aquí, y las abejas no tienen aguijón, por lo que no hay miedo que nos hirieran al quitarles la miel. Hasta los caballos son extraordinarios, nacen con alas de águilas. Todo esto hace parecer a los juegos electrónicos cualquier cosa. Ah, pero teníamos que cumplir con algo. En el futuro seríamos guardianes de la naturaleza. Entonces, si tanto te gustaba, ¿por qué no le seguiste? No pude, por mi pierna enferma. Se entristeció el niño. Terminó la música y no me pude más mover. Cuando me di cuenta que esto me pasaba, vi que los demás habían desaparecido por la colina, dejándome solo contra mi deseo. Pero escuché una voz en mi cabeza. Sé fuerte, necesitamos de tu testimonio. Una madre gritó: ¡Pobre niño endemoniado! ¿Qué haremos con él? ¿Por qué los inocentes tienen que pagar por los pecadores? Pobre ciudad de Vallemi. Un alto precio pagaba por su avaricia. El presidente mandó a capataces a todas partes con orden de ofrecer al arpista plata y oro con que rellenar sus bolsillos, a cambio de que volviese trayendo a los niños. Cuando se convencieron de que perdían el tiempo y de que el arpista y los niños habían partido para siempre, cuánto dolor experimentaron todos, cuántas lamentaciones y lágrimas por no cumplir con un sencillo pacto. Empezaron a querer encontrar culpables y el presidente, al darse cuenta de esto, rápidamente emprendió viaje a donde nadie supo. En ese momento empezaron las disputas por el poder y de todas partes aparecieron candidatos. Para que todos recordasen lo sucedido, el lugar donde vieron desaparecer a los niños lo titularon Arpatapé. Además, prohibieron la ejecución del arpa en la ciudad y cualquier acontecimiento que se relacionara con ello. Luego fue grabada la historia en una columna y en un gran ventanal de una iglesia, para que todo el mundo lo conociese y recordasen cómo se habían perdido esos niños en Vallemi. Pero con el tiempo fueron olvidando y las mismas autoridades se encargaron de hacer borrar evidencias de todo lo que recordase aquellos momentos difíciles que vivieron. Manipularon los acontecimientos y obligaron que se escribieran los libros y que se enseñase que todo eso era solo una leyenda, creada por antiguos lugareños y contada de boca en boca hasta nuestros días.